Bienvenido a Criptonoticias. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna novedad sobre XRP y el mundo cripto. Bueno, vamos al lío. ¿Y si os dijera que los conflictos que vemos todos los días en las noticias son solo la punta del iceberg? ¿Qué pasaría si, por debajo de todo eso, se estuviera librando una guerra financiera a escala mundial, con XRP justo en el centro del tablero? Pues hoy vamos a analizar a fondo esta teoría que es, cuanto menos, explosiva y muy controvertida. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La idea principal de nuestro análisis de hoy arranca justo aquí, con esta afirmación. La tesis de que detrás de los titulares sobre acciones militares se esconde en realidad una guerra silenciosa por el futuro del dinero. Es una idea muy audaz desde luego, y creo que merece la pena que la exploremos juntos, pieza por pieza. ¿Y quién es la persona que está detrás de esta teoría tan particular? Pues se llama Patrick L. Reilly y es un veterano de los Estados Unidos. Su argumento, en el fondo, es bastante directo. La verdadera motivación que hay detrás de muchas de las tensiones militares que vemos no es ideológica, sino puramente económica. Habla de una lucha de poder entre gigantes, entre Estados Unidos y China, por decidir qué moneda y, por tanto, qué sistema va a dominar el mundo en el futuro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se pasa de una teoría financiera a conflictos armados de verdad? Pues según Reilly, las conexiones son mucho más directas de lo que parece, y de hecho estarían a la vista de todos. Vamos a ver la primera parte de su argumento, lo que él llama el campo de batalla físico. Y ojo, porque la lista que presenta es bastante extensa y abarca varios continentes. Reilly señala a Irán, Venezuela, México, Ecuador, Siria y Rusia como escenarios clave. Lo que él sostiene es que no son conflictos aislados, sino que son frentes distintos de una única guerra proxy. ¿Y qué es eso de una guerra proxy? Pues básicamente es un conflicto donde las superpotencias, para no enfrentarse cara a cara, luchan de forma indirecta apoyando a bandos opuestos en todos estos países. Para que su teoría no se quede en el aire, Reilly aporta ejemplos muy concretos y, la verdad, bastante impactantes. Es súper importante entender que estos son los eventos según su relato, o sea, su interpretación para conectar los puntos. Él habla de dos supuestas operaciones de muy alto nivel, por un lado unos ataques en Irán que, en su versión, acabaron con la muerte del ayatolá Ali Khamenei, y por otro, una presunta incursión en Caracas que habría llevado a la captura del presidente Nicolás Maduro. Ahora, un momento, porque es importante añadir un matiz que la propia fuente señala. La implicación en otros países de esa lista, como por ejemplo México y Ecuador, se describe de una forma un poco diferente. Aquí ya no se habla de ataques militares unilaterales, sino de operaciones conjuntas con las fuerzas locales de esos países, centradas sobre todo en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Y es justo aquí donde la teoría se pone, si cabe, todavía más interesante y nos toca de una forma mucho más directa. Según Reilly, el conflicto no se limita solo al terreno físico. De hecho, el campo de batalla principal podría ser el digital. Así que vamos a ver cómo esta supuesta guerra se estaría librando en dos frentes tecnológicos que son completamente distintos. El primer frente, como no podía ser de otra manera, es el de las criptomonedas. Lo que sugiere Reilly es que la competencia que vemos entre gigantes como Bitcoin y XRP no es solo una cuestión de mercado o de tecnología. Él lo interpreta como un reflejo directo de esta lucha geopolítica, donde cada activo podría estar representando los intereses de diferentes bloques de poder, que en el fondo buscan definir cómo será el próximo sistema financiero global. Y el segundo frente digital es el de la inteligencia artificial. La rivalidad que todos conocemos entre, por ejemplo, la estadounidense OpenAI y la china DeepSeek, vista desde esta perspectiva, no sería una simple competencia empresarial. Formaría parte de la misma lucha de poder, ampliando el conflicto de lo puramente financiero a una batalla por el dominio tecnológico total en pleno siglo XXI. O sea que, para Reilly, el punto clave es este. Todo lo demás, desde las operaciones militares hasta la carrera por la IA o la competencia en el mundo cripto, son solo síntomas. La verdadera enfermedad, por así decirlo, la carrera de fondo que lo define todo, es la competición por decidir quién va a controlar el sistema financiero mundial del futuro. ¿Sabías que el 80% de las personas que ven nuestros vídeos de Criptonoticias no están suscritas? Por favor, ayúdanos con tu suscripción para seguir subiendo más información de valor y llegar a más personas. También puedes ayudarnos a crecer pulsando el botón Hype para un impulso mucho mayor. Muy bien, ya tenemos toda la teoría sobre la mesa. Es una narrativa que la verdad es fascinante, conecta muchísimos puntos. Pero claro, ahora llega el momento de la verdad. La pregunta que lo cambia absolutamente todo, más allá de las conexiones y de las interpretaciones. ¿Qué evidencias reales, qué pruebas respaldan estas afirmaciones tan graves? Es el momento de pisar el freno y de analizar todo esto con una mirada un poco más crítica. Vamos a contrastar la teoría de Reilly con otras perspectivas y con los argumentos, digamos, más convencionales. Es hora de hacer una necesaria verificación de la realidad.
Y al poner la teoría bajo el microscopio, pues empiezan a surgir contraargumentos muy sólidos. El primero, y quizá el más importante, es que se apoya casi por completo en la especulación. No hay documentos desclasificados, ni fuentes oficiales que confirmen esta supuesta guerra financiera oculta. Y segundo, la competencia en el mundo cripto y en el de la IA es muy real, claro que sí, pero se libra en otro terreno, el de la innovación, la adopción por parte de los usuarios y sobre todo la regulación de los gobiernos. Es una guerra económica y tecnológica, no militar. Es que, de hecho, si buscamos las explicaciones oficiales y las más aceptadas para las acciones militares de Estados Unidos, nos encontramos con razones muy diferentes. Los análisis geopolíticos serios hablan de la contención de riesgos nucleares en el caso de Irán, de operaciones antiterroristas en Siria o de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. En ninguno de estos análisis se menciona una guerra secreta por el control de XRP o Bitcoin como el factor principal. Y todo esto nos deja aquí, al final de nuestro análisis, con una pregunta que se queda flotando en el aire. ¿Estamos realmente ante una guerra financiera global y oculta? ¿Una teoría que conecta los puntos de una manera que nadie más ha visto? ¿O se trata más bien de una compleja red de eventos geopolíticos y tecnológicos que, aunque a veces puedan parecer alineados, no son más que coincidencias interpretadas de una forma muy particular? Como siempre, la respuesta final queda abierta. Descargo de responsabilidad de Criptonoticias. La información presentada en este resumen es únicamente con fines informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal o de ningún otro tipo. Criptonoticias nos hace responsable de las decisiones que tomes basándote en este contenido. Realiza siempre tu propia investigación y consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión financiera. Las criptomonedas y activos digitales son inherentemente volátiles y conllevan un alto nivel de riesgo.